¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en otro nuevo video. Hoy voy chico rosa. Me parezco al de Timmy Turner en live action. Se llama Drake Bell, ¿no? Como vieron en el título, quería contar una historia que nunca había contado y creo que por fin pasó la vigencia para poder contarla. 5 años ya es suficiente para poder contar algo que te pasó. ¿Por qué tuvo que pasar el tiempo? Porque bueno, no me involucra a mí, sino también a otra persona y quería que todo estuviera tranquilo. Entonces, no voy a decir nombres igualmente. Esto pasó hace 5 años. A la verga. ¿Cómo pasa el tiempo, güey? Esto pasó cuando yo estaba en la secundaria. Bueno, no cuando yo estaba en la secundaria. Cuando salí justamente de la secundaria. Que aquí en México la secundaria más o menos es como a los... Creo que entras con los 12 años y sales a los 15. Era en la prepa, güey, pero era en primer año. Era en primer año de prepa que entras con 15, 16. Como yo soy de mayo, pues entre más o menos 16 años yo creo que pasó. 15 o 16 años, no estoy seguro. El chiste es que estaba más morro, güey. Y en ese tiempo yo tenía una novia, que ahorita es mi exnovia, obviamente. Suena raro decirlo así, pero entienden a lo que me refiero. Cuando yo iba en primer año de prepa, iba en el CONALEP. Y esto tiene algo que ver porque todos mis amigos, los de la secundaria que se han visto en varios videos, iban conmigo en la secundaria. Los conozco desde la secundaria. En el momento de cuando yo me fui a la prepa, la verdad es que a mí me dio completamente igual cualquier prepa. Después lo pensé y dije, voy a perder de ver a mis amigos, güey. Al menos en la prepa. Aunque no estemos en el mismo salón, verte en la prepa ya es algo. Entonces eso me ocasionó muchos problemillas. Con mis amigos de la secundaria y mi exnovia iba en el mismo año que yo. Entonces, obviamente la ubicaban. Y ella se fue a la misma prepa que ellos. ¿Por qué estoy contando todo esto? Porque esto tiene que ver con lo de la siguiente historia. Lo que pasaba era que no tenía una relación tan fácil. Digamos que éramos novios sin decir que éramos novios. No sé ni qué era, pero no era tan fácil simplemente por cuestión de que no se podía decir. Cosas de secundaria, güey. El CONALEP quedaba cerca de su casa. ¿Cuál era la cosa? Que la prepa en la que ella iba y mis amigos estaba retirada. No era una prepa que pues estaba tan cerca. Y por lo que dije anteriormente, no nos podíamos ver tantas veces. No era como de, pues no hay problema, nos vemos en otro momento. No, era como de, bueno, si nos vamos a ver, que sea cuando tú sales de la prepa, literalmente pasa un camión por mi prepa, que está por donde ella vive, y ahí toma otro camión. Era lo que hacíamos, o nos íbamos caminando de ahí. Repito, no es algo malo, es algo inocente, y creo que en el momento que nos veíamos estaba bien. Lo cual había un pequeño problema. Todos conocemos el CONALEP, esa institución donde las mujeres salen embarazadas a temprana edad. No lo sé, lo dicen los memes, no se ofendan. Donde roban y donde se dice que hay mucho drogadicto. Pues por alguna razón, ese CONALEP que se ve en los estereotipos era mi CONALEP. Lo que pasaba es que en el CONALEP salía un poco más tarde. Lo cual también me evitaba un problema porque si salía un poco más temprano, pues hacía el intento de yo ir o no sé, algo. Pero no, salía más tarde. Salía creo que como a las 2 y algo. Y los de la otra escuela salían como a la 1. De hecho teníamos 2 recreos. El CONALEP jodido, independientemente de los demás, que eso ya lo hacíamos jodido, el hecho de que fuera un poco más estricto lo hacíamos jodido. Pues ese CONALEP, digamos que está muy raro. Resulta que el CONALEP estaba en una esquina normal, como una escuela, pero por esa calle hay una como carretera pequeña, no sé cómo explicarlo, no es carretera, es que no sé cómo se llama, una pequeña avenida tal vez, que básicamente da una vuelta, y entre esa vuelta hay una calle por la cual tú puedes pasar. En esa esquina hasta arriba está el CONALEP, a la que sales por lo mismo pero caminando, ¿ok? Pues sí, como hicieron un borde con carretera, digamos que llega un punto que es así y todo lo demás se va cubriendo. Entonces llega un punto que tienes 2 metros arriba de donde vas pasando por la calle y ya no se ve de abajo hacia arriba. ¿Qué lo hace? Un poco más peligroso si vives en México. Y no es broma, porque te daba más cosa pasar por ahí, porque estaba mucho más solo, y además de que estuviera solo no se ve nada. Ya nos habíamos ido varias veces de esa forma, porque por ahí nos teníamos que ir para que no nos vieran personas que la conocían y evitarnos más problemas. Pues digamos que tomábamos ese pequeño camino. Además de que, repito, es una calle, o sea, era la calle de la esquina que pasabas por ahí. Siempre que pasábamos por ahí, hay mucha gente, hay mucho de los que van saliendo de la prepa, pues por ahí se van, entonces no hay tanto problema. Pero ¿qué pasó? Como esa persona iba desde una prepa más lejos hasta la otra, pues se tardaba su tiempo, y cualquier 5 o 10 minutos hacía mucha diferencia. Entonces ese día, no sé si se tardó por algo, salió más tarde, no sé. El chiste es que pues tardó un poco más y llegó un poco tarde aquí. Ahorita lo pienso y digo, qué tontería, no nos pudimos haber visto. No sé, güey, o sea, estaba morro. Resulta que pues se bajó, nos vimos a una hora como de las 2
2:30. Si salía a las 2:20, ponle que si salía a las 2, es que no recuerdo si salía a las 2 o 2:20, pero salía como a las 2. Que 20 minutos, 30 minutos cuando ya se fueron, pero hay un círculo muy pequeño del Conalep. Bueno, resulta que cuando llega ella y nos vemos, repito, como a las 2:30 más o menos, 2:20, pues como siempre nos fuimos por ahí, ese pequeño tramo que literalmente... No recuerdo, pero probablemente la acompañaba un pequeño tramo y solamente teníamos ese tramo pequeño donde caminábamos, ¿sabes? No recuerdo bien, pero algo así sería. O sea, no tiene sentido que la acompañara hasta su casa si nadie sabía. Nos fuimos por ahí. Dato curioso, ese mismo día fue el día que me hice mi primera perforación de la oreja. Esta. Y pues nos fuimos por ahí. ¿Qué pasó? Que en ese tramo, como repito, estaba un poco más solitario, ya no había tanta gente del Conalep, pero ella y yo, en nuestra mente inocente, íbamos caminando normalmente, de la mano, como novios. Y pues llegó un momento que literalmente le quise dar un beso, o nos besamos, y la abracé, güey. Pero fue un beso que fue normal, o sea, fue un beso de piquito, porque a mí siempre me ha dado vergüenza dar besos así como atascados. Es importante porque justo en el momento que yo la abrazo, o sea, se hace la acción de ir caminando. Hija de puta, hija de puta. Se va a descargar la cámara. Esperen. Casi se me descarga la cámara. Nada de forma explícitamente... ¿Cómo lo explico? No sé, es que a lo mejor se malinterpreta que le estoy abrazando y le estoy dando besitos en un callejón pequeño. No de esa forma, aunque suene tonto. Tiene más que ver el hecho de que pues no nos podíamos ver ya como nuestro pequeño momento. Porque resulta que en el momento que yo estaba cegado, cuando la abrazo, pasa que llega una persona. No enfrente, sino detrás de mí. En el cual yo... me saqué de onda, porque lo que pasó es que en el momento que yo la abrazo y le doy el beso, obviamente te ciegas, o sea, estás a cara, no estás viendo nada. Yo en mi mente inocente de persona joven, pues llega un sujeto y justamente yo siento a alguien atrás, pero no tan cerca. Esto ya es impactante de ver a eso, güey, porque yo no vi nada, o sea, todo fue como lo sentí, como me lo dijeron, porque la persona que lo vio más claramente era esa persona que iba conmigo. Y sí, me asaltaron por primera y única vez con mi exnovia. En el momento que siento a esa presencia de atrás y nos habla, yo pienso que es por lo del beso. Lo que yo pensé era que nos había dicho a alguien, un adulto, hey, no estén de cochinos, algo así, que la gente puede malinterpretarlo y lo entendía. Pues lo que pasa es como yo pensé que era una persona normal, no escucho, no veo, no sé, no siento quién es. Pues esta persona lo que hizo y tenía era un arma así. De primera saco un arma, güey. O sea, ni siquiera cuál es la cartera. No, de primeras me apunta con un arma, güey. Yo en el momento que volteé, repito, pensé que era una persona normal, ni puta idea de que tenía nada. Pues sí, yo me doy literalmente la vuelta, porque me acuerdo de ese momento, güey. Fue en un momento de que un minuto, la persona que va a saltar no va a hacerlo durar 15 minutos. Es muy duro cómo puedes recordar tan pequeños detalles de ese día, porque los otros detalles como que no son importantes, pero eso, güey, ese minuto se me hizo, wow, de verdad, muy feo, güey. La adrenalina de no saber qué va a pasar es muy fea, güey. Pues en ese momento la persona me da un golpe. El momento que me da un golpe con la chica que venía, pues obviamente se asusta. Obviamente te vas a asustar, güey, si ves que con la persona que vienes, un tipo le apunta con un arma, porque eso es lo que ella vio. Y después de apuntarle con el arma, le da con el arma, güey. Pues me dio. Yo la verdad es que ni sentía el golpe. Estaba súper sacado de pedo, súper todo, güey. Y en ese momento yo tenía un reloj que creo que en algunos... No, es que ya no están sus videos. Pero en algunos videos se veía un reloj que yo usaba Casio, pero doradito. Fue el único doradito que llegué a usar. Y pues tenía mi reloj, un Motorola, no sé cuál tal vez. En mi pantalón lo tenía aquí en modo silencio. Y desde ahí no quito el silencio por esas mismas razones. Es que imagínate que alguien me hubiera llamado en esos 2 minutos. El teléfono me lo quita. No hay mucha probabilidad, pero ¿y si hubiera pasado? ¿Y si hubiera pasado qué? Bueno, pues yo tenía eso, mi celular, mi mochila de que iba saliendo de la prepa, ella su mochila, tenía pues su celular. En ese momento, pues yo cuando ya siento un golpe, güey, ya digo, esta persona nos está asaltando, güey, no hay más. Y pues estas personas obviamente no suelen ser nada agradables, nada agradables. Y lo que pasó, que a mí me molestó mucho, fue que después de darme el golpe, obviamente apresurar, porque pues yo no estaba entendiendo nada, la otra chica sí estaba entendiendo. En el momento que me dio el golpe, ella le dio el celular y yo pues ahí ya entendí más como de, güey, nos están asaltando. Esto fue en cuestión de segundos, güey. O sea, entiendan que lo que pasó es que ella le dio su celular, un celular pequeño, y pues ya el tipo le agarra el celular, me pide a mí mis cosas. Como repito, tenía un reloj aquí, entonces me quita el reloj. El celular no me lo quitó, por suerte a mí, porque yo lo tenía en silencio y lo tenía aquí. Fue en momento de segundos. Como pasa a muchos alumnos, el vato no se podía entretener tanto. O sea, literalmente, cuando nos regresamos después de esa acción, había otros alumnos. Ah, también repito, esta persona pasó porque entre esa calle
grande que había, pues creo que había una o dos callecitas que podías bajar por otras calles. Entonces pues esa persona sube por ahí, baja por ahí. En el momento que me quita el reloj, recuerdo que le dice algo a ella de quieren coger. No me gusta decir este tipo de cosas, güey, pero literalmente así fue. Si quieren coger, ahí háganlo, güey. Y le levanta la falda y como que la tumba, güey. Y ahí yo, neta, se me congeló el cerebro, güey. O sea, ¿qué haces, güey? No le puedo hacer el súper defensivo, güey, porque tiene un arma. Y en el momento que hizo eso, güey, que la aventó, yo lo único que pensé, güey, fue, esta persona no está bien. No sé por qué en mi mente ya fue como de ir a lo inocente a pensar lo peor. Y yo de verdad pensé que hasta esa persona podía hacerle algo, güey. Y en ese momento obviamente yo me escamé, güey. Fue una acción perverso, agresiva, no sé cómo explicarlo, güey, porque fue levantar, no sé si tocar, pero levantar la falda y empujar. Pues sí, entre esa callecita, digamos que hay un pequeño espacio donde hay plantas y poquita tierra, así todo largo. Pues en ese pedazo ella cayó. Y en el momento que ella cayó, pues yo me asusté mucho, güey. La neta fue como de, güey, que al vato no se le acerque más. Ni siquiera pensé en que podía pasar más gente. O sea, yo lo único que pensé fue en el momento, güey. Es que ni siquiera piensas de si hago esto, la otra persona va a llegar. No, en el momento lo haces, güey, ya está. Pues en el momento lo único que hice, güey, fue ponerme literal. Es que lo digo y a lo mejor va a sonar exagerado, pero es que fue literal porque fue mi primera... No sé, güey, estás con alguien que quieres y no quieres que le pase algo peor. O que le pase algo, güey. O sea, no quieres que le pase nada, ¿sabes? Esta persona se cae, la empuja así. Esta morra, pues tal vez cae así, güey, en el pequeño pasto. Y lo que yo hago es ponerme... Lo que pasó fue simplemente que ella se cayó, se puso así y yo me puse... Tampoco tanto, pero sí lo más cercano a estar cerca de ella, güey. O sea, literalmente me tiré así como hacia ella, güey. Y en ese momento... creo que fue cuando me quitó el reloj. Sí, es cierto, en ese momento nos quitó todo porque no nos había quitado nada. ¿Por qué? Porque un ladrón te va a querer quitar todo y sigue haciendo desmadre. El único objetivo es robarte. Pues ahí en ese momento, como ya estaba todo súper agresivo, súper tenso, güey, porque pues ya no solamente fue robarnos, fue aventar a alguien y que otro güey se cayera. El vato atrás de mí iba apuntándome, que yo no vi eso, pero ella lo vio directamente, güey. Y bueno, ya... en ese momento ella le da su celular. En el momento que ella le da el celular, el vato creo que ni me lo pide, me lo quita, güey, el reloj, porque yo estaba así. Nos quita todo, nos quita eso. Ya el vato... Estoy contando algunos detalles mal, güey. Es que lo que pasa, que no me lo estoy inventando, sino que como fueron tan pocos segundos, no sé exactamente en qué segundos pasó qué. Pero lo que pasó es que me dio el golpe el tipo en el momento que yo caí, güey. Porque en el momento que yo caí, volteé y el vato me golpeó. Y ya fue cuando sucedió lo de darle las cosas. Eso pasó en cuestión de un minuto, tal vez, güey. Pues ya nos quita las cosas, nos levantamos y nos vamos. Ya como así, ya váyanse a la fregada. El vato nos iba acompañando para ver que no dijéramos nada, que no estuviéramos gritando. Nos acompañó un pequeño tramo, güey. Y eso dio un mal rollo, como dicen los españoles, feo. O sea, pues el vato obviamente en su mente dijo, güey, pues los va a acompañar, ¿qué tal? Y gritan. Y ya en el momento que vea a alguien me pelo, güey. Nosotros súper tensos de qué verga con este güey, ¿por qué nos sigue acompañando? Bueno, yo pensé eso. Y ya, en el momento que había otras personas que yo creo que fue lo que más nos salvó, güey. Había literalmente una pareja también bajando y fue horrible esa sensación, güey. Porque ya en ese momento esta persona se puso súper triste, güey, porque le acaban de robar el celular, que le vas a explicar a tu jefa, güey, con quién vienes, que repitamos, eso no debería de estar. Estuvo muy feo, güey, estuvo muy, muy feo. Por su mente no sé qué de haber pasado, güey, porque ya no solo nos robaron, sino nos robaron y como estoy con una persona que no debería estar, ni modo que yo la dejara y ya está, güey. En ese momento yo la acompañé hasta su casa. Nunca había ido a su casa, güey. Fue la primera vez que la acompañé, güey. No iba a hacer mierda, güey. O sea, imagínate, yo estaba cagado, pero no iba a dejarla así, güey. Como, no, sí, te acompaño hasta aquí, ya me voy, gracias. Sería muy hijo de puta, no lo haría, güey. Nos fuimos, ya la acompañé, ya súper tensa por todo lo que repito, no solo el hecho de que te robaran, el susto, o sea, todo, güey, ya se puso más emotiva. Que para mí fue muy duro explicar la situación, porque por qué vienen, todo. Bueno, ya entiendes, güey, o sea, cosas que no deberían de pasar y te sientes como que tú provocaste todo, güey. Entonces sí fue un poco duro también para mí porque fue como, güey, todo lo que me pude haber evitado si esta persona se hubiera ido, si no hubiera ido ese día. O sea, ya sabes cómo le das vueltas a la cabeza. Y bueno, fue una anécdota dura que me pasó. No puedo sacar nada de eso, simplemente que tengan mucho cuidado. Espero que les haya gustado el video. Esta fue una historia que, repito, me pasó ya hace tiempillo. Entonces si la cagué en pequeñas cosas, pues entiendan un poco. Espero que les haya gustado. Síganme en mis redes sociales, en mi Instagram, donde voy a estar posteando historias de vez en cuando, o en mi Twitter, donde posteo tweets casi todos los días y ahí pues me pueden ver hablando de tonterías. Espero que les haya gustado, nos vemos en otro video y hasta otra. Yo soy Alejandro Pulido y chao.